Hola y bienvenidos a otra entrega más de física de videojuegos. En este caso vamos a hablar de la primera mecánica de los videojuegos que solemos conocer, el salto. Vamos a ello. En esta pequeña introducción que vamos a dar vamos a hablar sobre esas mecánicas de juegos o de las mecánicas que solemos sobreentender, pero al final hay que implementarlas. También hablaremos de lo que es el salto, la definiremos y veremos su aplicación en los videojuegos. De esta forma, vamos a ver, una vez vista toda esta aplicación, un ejemplo realizado en C con RayLib y su módulo RayGuide para hacer una pequeña interfaz de usuario para poder modificar los parámetros. Veamos qué es la mecánica de juego. Una mecánica de juego simplemente es una forma de poder hacer un movimiento o forma de interactuar con el juego. Ya puede ser un salto, como es el que vamos a ver hoy, ya puede ser otro tipo de movimiento, como puede ser el movimiento lateral, el movimiento angular, etc. Algunos son propiedades físicas que se aplican y otras veces son mecánicas que se han ido viendo durante el tiempo. Pero algunas veces nos hemos preguntado cómo se realizan estas mecánicas. Estas mecánicas, pues hay que implementarlas y cómo, digamos, se ha llegado a realizar. En este caso vamos a hablar del salto, donde podéis ver aquí un pequeño gráfico, donde podemos ver que el salto es ni más ni menos que un movimiento parabólico, es decir, es una pequeña parábola, donde hay un movimiento inicial, ¿vale? SV sub 0, que ahora veremos qué significa todo esto, y luego hay una fuerza que es la gravedad, que es la que hace que el personaje vuelva a su posición inicial o hasta que encuentre un obstáculo. ¿Pero qué es el salto? Aquí podemos ver el salto que todo el mundo conoce. Aquí tenemos a Mario, ¿vale? Dando el salto para acabar con los enemigos o coger el power-up o lo que necesitemos. Es la capacidad de aplicar una fuerza inicial, normalmente hacia arriba, y después volver a una posición anterior. Ya sea una posición donde estábamos anteriormente o que hay un obstáculo que impide que la fuerza de la gravedad, ¿vale? Que es por la acción por la que se mueve, pueda aplicarse. Por ejemplo, una plataforma o cualquier otro obstáculo. Vamos a ver cómo es la física del salto. La física del salto se establece a través de la siguiente fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula del salto o del movimiento parabólico. Veréis, tenemos que Y es la altura, vamos a basarnos solamente en la altura. También se podría aplicar una fuerza horizontal, esa X, pero bueno, eso lo podemos ver en siguientes sesiones. Tenemos, por ejemplo, que Y depende de la posición inicial más esa velocidad inicial, esa fuerza que nosotros aplicamos, ese salto, esa fuerza hacia arriba que aplicamos, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto lo que hará es esa parábola, por eso tiene esa forma, porque en realidad es una ecuación de segundo grado. No os preocupéis, no voy a hablar mucho de matemáticas, no quiero asustaros. Pero quiero que entendáis un poco de dónde viene todo esto. Esto es, digamos, la física que se aplica. Repito, tenemos la posición inicial, la velocidad o esa fuerza inicial que nosotros aplicamos y luego tenemos la fuerza inversa, que es la que intenta volver a la posición inicial o donde haya un obstáculo, la gravedad. Pero esto, claro, esto es una fórmula matemática, es la de la física, que podemos aplicar, por supuesto, pero en los videojuegos se suele simplificar todo, porque no es necesario tener todos los movimientos y que también se trabajan con muchas veces valores discretos, no se trabajan con valores analógicos, como puede ser en este caso. Trabajamos con valores digitales o valores discretos para, digamos, representar algo. Por eso en los videojuegos se utiliza una fórmula más abreviada. Aquí tenemos, por ejemplo, que se utiliza primero que la I inicial, es decir, ese primer salto, es igual a el negativo de esa fuerza inicial. Porque normalmente en los videojuegos la Y, es decir, la altura, se representa que crece de arriba hacia abajo. Entonces, si yo quiero subir, tengo que restar la posición de Y. Después tenemos que para calcular el resto de velocidades, se multiplica la gravedad por ese delta time que ya hemos visto algunas veces. Os recordaré que es el delta time. Es el tiempo que hay entre frames. Los videojuegos se van haciendo de pantalla a pantalla, frame a frame. Recordemos que lo normal es que sean 60 frames por segundo. Puede haber más, puede haber más. Pero si, por ejemplo, un frame tarda un poquito más,
esta fórmula hará que se pueda hacer un movimiento más natural, más continuo. Mientras si no se aplica, se puede ver que puede haber los típicos trompicones, lo que se suele decir, ¿no? Esos saltos que a lo mejor no están correctos o el cálculo no llega a ser correcto como debería. Por eso siempre se aplica este delta time. Y por último, se recalcula esa posición de I, que es rectando la I actual, menos la velocidad actual que se ha ido calculando en cada uno de los frames. Todo esto se hará frame a frame, pantalla a pantalla. Cuando lo vemos mucho en continuo, vemos cómo se hace esa pequeña parábola, ya sea en vertical o que tenga una fuerza también en la X para poder aplicar esa fuerza. Eso es, digamos, cómo se implementan los videojuegos. Para ayudarnos a verlo, he creado un ejemplo con RayLib, como solemos hacer en este tipo de entregas. Vamos a verlo, lo tenéis disponible en GitHub y podéis ver cómo ha funcionado. En este caso he aplicado un nuevo módulo que trae, realizado por la propia persona de RayLib, que es para tener una pequeña interfaz de usuario, para tener unos pequeños sliders, para ver cómo cambiando la fuerza inicial y la gravedad, el salto se modifica. Vamos a verlo. Ya estoy en mi ejemplo. Lo tengo aquí abierto en el Visual Studio Code y podéis ver que añado este nuevo módulo, que es una librería que ya implementa la gente de RayLib. Se basa, digamos, en crear una pequeña interfaz de usuario. Lo que tengo que tener en cuenta es que yo necesito una posición inicial, una velocidad inicial, comprobar que está en el suelo, y luego también la fuerza de la gravedad y la fuerza inicial, ese jump force, ¿no? Como podéis ver aquí en esta función. También vemos que vamos a dibujar un rectángulo como jugador. Va a ser un rectángulo simplemente, y es solamente para representar el jugador. Podría ser una textura o lo que yo quiera. Me voy a centrar aquí dentro de lo que es el bucle infinito, o el bucle hasta que se cierre la ventana, en el cual yo obtengo el delta time, que es el frame time, aquí utilizando RayLib, y pues después utilizo un control llamado width slider, que es simplemente el típico slider para aumentar o disminuir, ¿vale? Típica scroll de desplazamiento que puedo aumentar, disminuir para hacer que esa fuerza pueda aumentar o disminuir. Tanto para la gravedad, pero como para la fuerza del salto. Y después aquí es donde viene la fórmula de la lógica del salto, que es si pulso espacio y el personaje está en el suelo, eso es importante para no saltar en el aire. Hay juegos que pueden tener doble salto, triple salto, etcétera, ¿vale? Se podría implementar con un par de variables, pero en principio vamos a ver el salto sencillo. Si estoy en el suelo, aplico una velocidad a la velocidad, aplico una fuerza inicial, esa jump force. Y digo que ya no estoy en el suelo. Perfecto. Y entonces aquí es donde aplico esa velocidad que vamos haciendo. La velocidad se va calculando a la gravedad por el delta. Y después se va aumentando la I de esa velocidad por el delta. ¿Vale? Entonces aumentamos todo el rato. Fijaos de que aquí pongo un negativo para establecer que subo hacia arriba. Y aquí no le pongo negativo porque la gravedad va hacia abajo y la I crece hacia abajo. Por último, comprobamos que si se establece digamos, en este caso es una altura fija, 400 píxeles de altura hacia abajo, si llega a esa altura, entonces establecemos que se pone esa altura 400, la velocidad pasa a 0 y si está en el suelo, pues ya se establece que está en el suelo, por lo tanto ya puedo darle otra vez al espacio. Vale, muy bien. Por último, se dibuja el rectángulo, se dibuja una línea para representar el suelo y dibujamos los datos de cuánto es la gravedad y cuánto es el salto. Con esto ya podemos ver el ejemplo. Vamos a mostrarlo, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. Este es el ejemplo ejecutándose. Aquí podéis ver que yo puedo modificar la gravedad o la fuerza del salto. Y vemos cómo pulsando el espacio, más o menos, tenemos un salto. Ahí tenemos un salto, ¿vale? Pero si yo modifico la fuerza del salto y la gravedad la aumento, el salto es más pequeño. Fijaos, ¿veis? ¿Veis cómo el tal? Pero si yo bajo la gravedad, ¿vale? Tarda más en venir y aumento la fuerza,
Veis que salta más arriba y va bajando. ¿Veis? Ahí está. Sin embargo, si yo aumento la gravedad, el salto es menor. Y si disminuye la fuerza, ese movimiento inicial es menor. La gravedad hace que el salto dure menos. Yo aumento muchísimo la gravedad, vemos como ¡pum! Y si disminuye la fuerza del salto, el salto es muy pequeño. Si aumento mucho el salto y disminuye la gravedad, el salto es muy grande, fijaos, y tarda mucho en bajar. Por lo tanto, aquí vemos cómo, dependiendo de esa fuerza inicial y lo que es la gravedad, podemos cambiar el comportamiento del salto. Y más, esto es lo que quería mostraros y os dejo una pequeña conclusión. El salto es una de las mecánicas de videojuegos más conocidas. Por supuesto, para aplicarlo hay que tener en cuenta la fuerza inicial y contrarrestarla con la gravedad. Y en los videojuegos se utiliza una fórmula más simplificada. Bueno, esto ha sido todo de esta entrega. Espero que os haya gustado. Recordad que seguiremos haciendo nuevas entregas y espero que os guste esta sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima.